Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estén viendo en este momento. Bienvenidos al Florentino y a este espacio que es el review de la semana, el review de qué es lo que está pasando en el mundo. Yo soy Anderson, feliz de estar aquí una vez más con ustedes para poder revisar todo esto, poder aprender un poco más, porque recorremos una cosa, aquí este es un viaje, un experimento, viaje que estoy haciendo yo para aprender un poco más de estos temas, descubrir más sobre el mundo que me rodea, y obviamente ustedes están invitadísimos a seguir en este viaje para que podamos aprender juntos y pensar un poquito más en todas estas cosas que está pasando, porque tenemos que estar despiertos, tenemos que estar pendientes de qué son las movidas, las jugadas que están pasando, para que un día no nos levantemos y digamos como, oiga, ¿y por qué pasó eso tan raro? No, sino estar más bien pendientes y saber cuáles son las jugadas que tienen estos tipos, que son los que mandan y mueven los hilos del mundo. Así que si les gusta esta idea, si se suman a esta idea que tengo con este video semanal, que trato de hacerlo semanal, pues únanse. El único costo es sentarse, disfrutarlo, tener mente abierta claramente, darle un like también, de pronto suscribirse también podría servir bastante y sería súper, súper perfecto para mí, así que piensa en ello. Y bueno, sin más, vamos a empezar entonces con este review de qué fue lo que pasó en esta última semana en el mundo. Así que vamos a revisar aquí a nuestra hermosa Gaia, como siempre, con la magia de Google Earth que nos la muestra aquí súper azulita, súper hermosa, siempre bella nuestra Gaia. Y vamos a iniciar en Israel. Fíjense que acá tengo los temas de una vez de la semana, así que no se vayan porque tenemos Israel, Ucrania, Estados Unidos y Francia, porque han pasado cositas en estos lugares durante esta semana que ha sido de lo más sonado, así que no se vayan y vamos a ver lo que pasó. Vamos a volar entonces de una vez a Israel, porque esta foto que estamos viendo aquí es lo que está pasando, es algo que está pasando en este preciso instante en que les estoy hablando. Bueno, entre este fin de semana ha pasado, porque ya en Tel Aviv ya es lunes, ya debe ser lunes en la mañana o algo por el estilo, nos llevan unas buenas horas. Pero miren esta foto, que esta foto es del New York Times, donde nos muestran miles y miles de personas que se están manifestando en Israel, allá en las calles de Tel Aviv. Y ustedes me dirán, pero Anderson, ¿de qué se están manifestando? ¿De qué se está quejando? ¿O qué es lo que está pasando? Pues imagínense, están protestando contra el gobierno genocida de Netanyahu. ¿Y por qué? Me dirán ustedes. Pues quiero que se fijen efectivamente aquí, en este punto que estoy señalando, es la tarima como de este evento multitudinario, donde hay 6 ataúdes. Imagínense esto, 6 ataúdes que están aquí, justamente, que son en conmemoración de 6 personas que eran rehenes de Hamas, que han perdido la vida, que se ha confirmado de que fueron asesinadas en este fin de semana por Hamas en medio de las hostilidades en la Franja de Gaza. Esto obviamente ha arrebatado a todo el mundo para salir a protestar, porque se supone que estos ataques o estas incursiones en la franja pues era para traerlos a ellos con vida. Hay que recordar que estas personas, acá incluso está el titular en New York Times, acá lo dice, miles de manifestantes en Israel después de recuperar 6 prisioneros asesinados. Estos prisioneros de los que estamos hablando, los causantes pues de quienes causaron esta manifestación, fueron secuestrados por Hamas en el pasado 7 de octubre, en esos hechos terribles que sacudieron al mundo, en el que Hamas hizo una atrocidad pues sin nombre. 5 de ellos fueron capturados mientras estaban en este famoso, pues ya infame, concierto o este evento musical que estaba llevándose a cabo en Israel. La otra persona fue tomada de alguna otra aldea, una villa de Israel. Así que los encontraron personas que eran muy jóvenes, entre los 26, 30 años o 40 años, si no estoy mal, y los encontraron muertos. Así que la reacción general del pueblo es salir a manifestarse, y estamos viendo o se está poniendo en evidencia de que la gente, y esto no es de ahora, desde hace rato, la gente no está cooperando, no le está copiando a Netanyahu. Es decir, no soportan el discurso de Netanyahu y las acciones que tiene este gobierno. No es raro verlos en multitudes
con pancartas que son en contra de Netanyahu, diciendo como no ayuden a este señor a destruir a Israel. Y eso lo que quiere decir es de que obviamente las personas de allá no quieren estar involucradas y no quieren más guerra, no quieren ser tildados por el resto del mundo como un estado que es abiertamente genocida, que es lo que está pasando. Y hay que entender de pronto esto, o me gustaría entenderlo en cuanto o el subtexto que de pronto me gustaría ver es el relato que puede mantener Netanyahu o cualquier otro líder en tiempos de conflicto, ¿vale? Porque el relato que uno mantenga de la situación es el que se le va a vender a la gente, con el que se va a justificar la intervención militar en algún lugar. Pensemos, por ejemplo, en Afganistán. En Afganistán estuvo los Estados Unidos durante 20 años, como ya sabemos, hasta que en la administración Biden, hace un par de años, salieron corriendo, dejaron votado y el Talibán se tomó el poder. Esta semana se vio la noticia, por ejemplo, aquí en pequeño paréntesis, esta semana se vio la noticia de que en Afganistán ahora está prohibido escuchar en las calles las voces de las mujeres. Esto es producto de eso, de haberle dado poder al Talibán, porque es algo que viene desde los años 80, cuando ellos eran los mujahidines, protectores de la libertad, los guerreros por la libertad, aliados de Estados Unidos para combatir a la Unión Soviética en ese momento. En ese momento eran buenos, ellos los armaron, ellos los financiaron, los crecieron, y cuando el problema se creció y se les salió de las manos, pues salieron tirando leches, como dicen en España, de Afganistán, y la dejaron tirada. Y en ese retroceso que estamos viendo con ese titular tan horrible de que no se puede escuchar la voz de las mujeres en las calles. Fin del paréntesis. Ahora, durante esos 20 años que estuvo Estados Unidos en Afganistán, se mantuvo ese relato, o trataban de ganar el relato popular de la gente. Un general era el que decía como que habían ciertas matemáticas en esa guerra como tal de Afganistán. Incluso lo podrían ver en la película que se llama War Machine, donde actúa Brad Pitt, que más o menos como que lo dicen. Él decía tipo, cuando se elimina a un miliciano de Afganistán o del Talibán, a un talibán, no es como restar uno, sino sumar dos realmente, porque van a aparecer dos milicianos nuevos. Uno puede ser el primo del que murió, el otro puede ser el amigo o el hermano. Cada vez que asesinaban a uno, se multiplicaban más los milicianos, y lo que recurrían era intentar ganarse el corazón de la gente. Algo así decía, parafraseando, no recuerdo muy bien, porque esto se los estoy contando del libro de estrategia que estoy leyendo del señor Lawrence. Y él lo contaba así, decían más o menos parafraseando, de que tenían que ganarse el corazón de las personas. Las mentes y los corazones de las personas es donde se ganan las guerras, y es importante que se lo puedan ganar. Antiguamente, en las guerras se buscaba eliminar un ejército contra otro ejército, pero esto cambió, y Estados Unidos sabe que cambió en Afganistán, cambió en estas zonas donde se enfrentan a guerrillas, y se estuvieron 20 años enfrentando a una guerrilla escurridiza que no se podía eliminar, donde la población no confía en ti porque eres el invasor, no te cree sencillamente, y la población escucha a los propios de su población. Así que el relato lo tenían perdido, a pesar de que a nivel mundial, escúchese bien, los Estados Unidos controlaban el relato de que eran ellos, pues los buenos que iban a llevar la democracia en el mundo y todo esto. Pero a nivel regional, con la gente que está allá, pues ellos no van a escuchar ese mass media y no se van a tragar lo que les quieran decir, y no van a estar o no se dejaron doblegar ante los estadounidenses y sus promesas y sus cosas y sus regalitos y las cuestiones. No, sencillamente no pasó, porque ellos querían soberanía y escucharon más bien al lado talibán. Así que ellos perdieron en Afganistán perdieron ese relato. Tenían que venderle el relato a la población, no al resto del mundo, a la población. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la población fuera la que permitiera que cayeran las células terroristas, para que no se expandieran más, para que no crecieran más células del Talibán y no se afianzaran, para que pudiera entrar efectivamente todo el gobierno de los Estados Unidos. Pero no pasó así, porque no se ganaron ese relato y no se ganaron a la población. Ahí es de importante, y esa es la importancia de tener a la población del lado
del que está haciendo la incursión o la operación, de ganarse a la gente. En este caso, volviendo al caso de Israel, pues Netanyahu no tiene que ganarse a la población, por ejemplo, de Palestina, porque ya les lleva haciendo un genocidio hace un montón de tiempo. Pero está perdiendo, y esta es la señal, esta es la foto y el encabezado que nos mostraba New York Times, está perdiendo el relato dentro de Israel, de su propia población. Y ahora, para mí, esto es opinión mía, lo va a dejar con unas opciones apretadas, ¿no? Porque o necesita ganarse el relato de nuevo o pues tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Por una parte, él podría hacer lo que dice justo en este artículo de New York Times. Ahí nos dice de que estas manifestaciones fueron reprimidas por la policía, llegaron con tanquetas a dispararle chorros de agua, a dispersar las multitudes. Puede hacer eso, es una de las opciones, reprimir a la población, reprimir las manifestaciones, cada uno se me calla y yo hago lo que sea y sigue haciendo las atrocidades que sigue haciendo. La otra opción podría ser de pronto escuchar a la población civil, hacer caso y de pronto sentarse a negociar o firmar por fin un cese al fuego y hacer este intercambio de rehenes. Otra opción. O la otra opción es simplemente fingir un ataque de falsa bandera, un ataque falso, con el cual él pueda legitimar las ofensivas y los ataques que siguen habiendo en Gaza y con los otros enemigos y los otros proxies. Si hace esto, pues puede decirles, miren, miren, ven cómo tengo razón de que nos quieren destruir, de que nos quieren atacar, y él va a poder seguir haciendo de las suyas. Ahora, ¿qué va a hacer un señor de estos que está ya atado al poder, que tiene los amigos que tiene, que en Estados Unidos le aplauden cuando llega al Congreso, le aplauden de pie, ovaciones de pie a este señor, y que tiene pues el poder y tiene el armamento? ¿Qué decisión tomaría este señor? Esa es la pregunta que nos queda. Así que hay que seguir viendo cómo evoluciona esto, pero por lo pronto, obviamente Netanyahu va a haber para rato. Vamos a seguir adelante, queridos amigos, y vamos a Ucrania, porque en Ucrania obviamente también han pasado cosas en esta semana. Nos vamos directo. Aquí tenemos la foto, esta foto que nos dejan los diarios. Por un lado tenemos a Zelensky posando junto a los F-16 y en el otro un piloto. Este piloto pues tristemente falleció porque en esta semana que pasó se reportó la pérdida de un F-16, incluso creo que de dos, si no estoy mal, pero solo tengo confirmación de uno. Un F-16 fue destruido en Ucrania y es uno de los que recibieron en la primera tanda de los que se dice son 20 que debería recibir en este año. La primera la recibió ahorita el 6 de agosto con unos 10 aviones F-16 y se reportó en esta semana la pérdida de uno. ¿Cuál es la versión? Porque respecto a este tema han habido muchas cosas. Aquí este es el medio RT que nos informa, nos dice: el Estado Mayor General de Ucrania confirmó este jueves lo sucedido después de informes al respecto publicados por el Wall Street Journal y la agencia Reuters, citando funcionarios anónimos estadounidenses. Los militares ucranianos afirman en redes que los aviones de fabricación estadounidense participaron ese día para contrarrestar una andanada de misiles y derribaron 4 unidades. Durante el operativo se perdió el contacto con uno de los cazas y posteriormente se estableció que la aeronave se estrelló y su piloto murió. De aquí hay que señalar una cosa, o lo primero que ha saltado es de que no fueron los rusos, efectivamente no fue que los rusos lo hayan derribado, pero de que fueron misiles. Según se dice, hay informaciones que dicen, no puedo contrastarlo, no tengo esa información, pero hay quienes dicen que fueron los propios sistemas de defensa ucranianos, los Patriot, quienes habrían derribado este F-16. Otros dicen que de pronto fue, en el mismo artículo se señala que tal vez dentro de las causas puede ser mal funcionamiento, algún problema técnico de la aeronave o alguna falla en cuanto a la ejecución del piloto. No lo sabemos muy bien, las investigaciones se tendrán que llevar a cabo, pero ahí está la noticia y obviamente que esto pase justo después, unos días después prácticamente de que reciban los F-16 que fueron tan cacareados,
pues deja muchas incógnitas, deja muchas preguntas sobre si estaban realmente preparados los pilotos, sobre si esto fue una acción premeditada, porque es la otra. Hay rumores, solo rumores, de que tal vez incluso Zelensky quería cargarse al piloto. Es algo que tampoco puedo contrastar ni decirles, presentarles a usted, pero es solo rumorología. Pero deja toda esta pregunta y también sigue abriendo la cuestión y volvemos con lo que pasaba antes con cada arma que se le daba a Ucrania, que iba a ser un game changer, y en este caso pues se está rompiendo muy rápidamente. Recordemos que iban a ser un game changer los HIMARS, los Javelin, los Challenger, los otros tanques, se me olvidó, los Abrams, que todo esto iba a ser un game changer, pero efectivamente hemos visto en el campo de batalla cómo arden los Abrams, cómo arden los Leopard, cómo arden todos los tanques, carros, todas las armas que se les han dado, los HIMARS, los Patriot. Todo eso también ha caído a manos del ejército ruso, e incluso en Moscú lo estuvieron exhibiendo en el Día de la Victoria en este año, si mal no recuerdan, como los trofeos que había capturado el ejército ruso. Así que aquí hay otro game changer, el F-16, que pues lastimosamente está empezando a caer. Veremos qué sigue pasando, si vamos a ver tal vez esas batallas, dogfights en el aire, que lo dudo, aunque se reporta que incluso uno de estos también fue eliminado en pista. No estoy seguro de esa información, pero ahí está. Estos F-16 tampoco son la panacea y tampoco van a ser un cambio determinante y estratégico para Ucrania. Obviamente, a partir de esto, Ucrania salió Zelensky a pedir lo que sabe pedir: más plata, más apoyo, más municiones, porque claramente sí, nos derribaron todo esto y todo, pero hay que seguir adelante y necesito más armamento, más apoyo, más plata, más y más. Aquí nos lo dice France 24, luz verde de la OTAN a la incursión de Ucrania en Kursk. Moscú avanza en el este de Ucrania, que esto es más o menos la situación de lo que está ocurriendo. Aquí vemos que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, este señor que está aquí al lado, respaldó el derecho de Ucrania a defenderse, justificando la incursión en la región rusa de Kursk como una medida legítima bajo el derecho internacional. Miremos un poco más abajo y miremos aquí qué fue lo que dijo exactamente Jens Stoltenberg. Dice: Ucrania tiene derecho a defenderse y según el derecho internacional, este derecho no se detiene en la frontera. Esto me recuerda un poquito a esta pregunta capciosa, no sé si la han escuchado alguna vez, que es como: ¿hasta dónde entra un perro en un parque? Y la respuesta es que el perro solo entra hasta la mitad, porque de la mitad hacia allá está saliendo del parque. Esa es la respuesta. Y así que aquí podríamos hacerle la pregunta: ¿hasta dónde entonces se está defendiendo Ucrania? ¿No será que se defiende hasta la frontera y de aquí hasta allá estás invadiendo o atacando o contraatacando, señor Stoltenberg? Porque creo yo que esto que nos están presentando a nosotros día sí, día también de la defensa, la palabra defensa está borrosa. ¿Cuál es o hasta dónde está o cuál es el límite del derecho a la legítima defensa? Que yo no digo que no, claro que sí. Todo el mundo, incluso las personas como ustedes, como yo, tenemos el derecho a la legítima defensa. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Es la pregunta. Y esto vale para cualquiera de los dos bandos. ¿Hasta dónde está el punto de la defensa? Miren lo que hablábamos ahorita de Israel. En Israel le dicen que tiene derecho a la legítima defensa, algo que Kamala Harris afirma, ahorita lo veremos, de que ellos tienen derecho a su legítima defensa, pero esa legítima defensa significa entonces barrer con todo lo que está en Gaza y asesinar a todos los niños, mujeres, a civiles indiscriminadamente. ¿Eso es legítima defensa? ¿Barrer escuelas, hospitales porque supuestamente ahí está Hamas? ¿Los barro porque es legítima defensa? De pronto no era legítima defensa haberme protegido ante el ataque y que mis servicios de inteligencia, que son los mejores del mundo, me hubieran protegido, pero bueno, en fin, no volvamos a ese tema, sigamos acá. Después, entonces, según Stoltenberg,
Estas se enmarcan en el derecho de la legítima defensa por parte de Ucrania. Los soldados, tanques y bases militares rusos son objetivos legítimos según el derecho internacional. Nos dicen acá entre comillas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dejado claro que la operación tiene como objetivo crear una zona de amortiguación para evitar nuevos ataques rusos desde el otro lado de la frontera, que Jens Stoltenberg. Y abajo nos dice, también aclaró que la OTAN no sabía, no había sido informada de los planes de Kiev y que ellos no habían movido las cartas en esta ofensiva sorpresa. Sin embargo, la incursión fue discutida en una reunión del Consejo de la OTAN y Ucrania. Entonces, al fin, que sabían, no sabían, un mecanismo que se formó para aunar esfuerzos entre ese país y la Alianza Transoceánica para hacerle frente a la invasión rusa. Ahí está. Que nos digan esto a mí me suena mentira. Obviamente ellos no, ¿cómo decirlo mejor? Ellos no se pierden la movida de una aguja, no se mueve una aguja sin que lo sepa la OTAN, sin que lo sepa la CIA, sin que lo sepa el MI6 y obviamente sin que lo sepan los servicios de inteligencia rusos. Ellos obviamente debieron saber y prever que esto iba a pasar, de que Kiev iba a hacer esta incursión, que era más bien como para tener ese gancho de negociar en Rusia y que ahora estamos viendo que no está funcionando. Porque miremos qué es lo que nos dice aquí el Instituto de Estudios para la Guerra en septiembre. Es un artículo largo, más o menos ya nos están dando el recapitulamiento o qué es lo que ha pasado en la invasión de Kursk. Acá efectivamente vemos el mapa que se tiene de la invasión de Kursk por parte de Ucrania y como vemos no ha cambiado mucho. Realmente no se ha reportado nuevos avances de las fuerzas ucranianas. Aquí lo dicen. Las fuerzas ucranianas continúan los asaltos en Kursk, en el Oblast de Kursk para el 1 de septiembre, pero no se reportan avances confirmados de las fuerzas ucranianas. Ellos siguen estando allá, entraron al Oblast de Kursk. Las fuerzas rusas lo siguen combatiendo y recordemos que las fuerzas rusas son especialistas o en este momento están jugando al desgaste y no van a cambiar esa estrategia de momento. Es una guerra de desgaste. Y allá hay muchos grupos, en ese caso incluso acá lo dicen, están las Spetsnaz, el grupo AIDA, está la flota naval del 155, pues la brigada de infantería del 155, más bien sería el nombre. Estaría también elementos, aquí lo dice, de la infantería, también de la 810 y otras de las Spetsnaz, de los chechenos. Así que tienen muchas fuerzas allí combatiendo contra los ucranianos y por esto ahora está paralizado el avance de Ucrania en Kursk. Aquí también nos dicen, es interesante, de que recientes encuestas en Rusia sugieren que la incursión en Kursk pues no ha podido degradar la voluntad o la opinión, acá lo dice, el apoyo de la guerra de las personas en Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas en Rusia apoyan la operación especial y lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Aquí nos están hablando de que estas encuestas hablan de un 78% de apoyo en cuanto a la operación militar especial de Putin en Ucrania. Y esto incluso ha aumentado porque fíjense, estos son los datos ahorita de agosto del 78%, en julio eran de 75% y en junio del 77%. Y el mismo Instituto de Estudios para la Guerra nos dice que en febrero del 2022 era apenas el apoyo del 68%. Esto cuando empezó el conflicto, en febrero del 22. El 68% en ese momento lo apoyaban y hoy en día, hoy por hoy, 78% de las personas lo apoyan. Así que lo que hablábamos un par de semanas atrás, cuando atacas allá a la región, cuando atacas a los rusos y atacas a las personas y haces atentados terroristas, no puedes esperar que la población simplemente salga a manifestarse y exigir que cambie y que marchen a Moscú y pidan la destitución de Putin, ni nada de eso, porque ellos son los que llevan la iniciativa y porque la mente del ruso, de ellos, es de unidad. Ellos piensan distinto. Creer de que eso los va a desestabilizar y va a cambiar la opinión que ellos tienen respecto a la guerra es no conocerlos muy bien. Realmente es no conocerlo y ser un poco ingenuo, diría yo,
frente a ese respecto. Ellos siguen apoyándolo, siguen apoyando a su presidente, siguen apoyando la operación. Así que así ha continuado y obviamente nos ha dejado esta semana un incremento en las hostilidades, tanto por parte de Ucrania, tanto por parte de Rusia. Rusia, en este caso, durante esta semana llevó a cabo ataques masivos por toda Ucrania que los dejaron sin agua, que los dejaron sin luz, y no solo una, sino hasta 3 veces de ataques masivos en todo el territorio ruso. También Ucrania atacó Belgorod en un ataque a civiles, por supuesto, en el que asesinó a 5 civiles y 48 personas más que resultaron heridas. Así que el conflicto sigue estando demasiado caliente. Recordemos que está terminando el verano y es cuando las operaciones están más disparadas. Después llega el invierno, las lluvias que llaman ellos la Rasputitsa, y después el invierno, y ahí es cuando los caminos y todo se pone más difícil para movilizar, para la logística, y se frena un poco más las hostilidades. Por este tiempo, durante el verano, cuando ya está todo descongelado y el suelo compacto, es cuando ocurren mayores enfrentamientos, y es por eso que estamos viendo más y más ataques de un lado y del otro. Así que así es como se va desenvolviendo el combate. Podemos añadir, hay que añadir un poco más. Esta noticia que nos deja la agencia EFE: Rusia toma otras 2 localidades en su ofensiva hacia Pokrovsk y acusa a Ucrania de instigar al riesgo nuclear. Durante esta semana, el presidente, o el director general, aquí lo dice, del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, visitó la central nuclear en Kursk y pudo evidenciar los resultados de los ataques con drones contra la planta y valorar el peligro que esos pues representan para la central. Así que efectivamente se vio de cómo ellos, los ucranianos, han estado intentando atacar la central nuclear. Recordemos que esto fue noticia, hubo fuego, hubo un incendio parcial que no pasó a mayores, efectivamente, pero que no nos deja de mostrar cómo ellos, los ucranianos, están intentando generar un golpe de estos que puede cambiar totalmente el signo de la guerra, y no solo eso, que puede afectar a las personas directamente, a cientos de miles de personas, y al medio ambiente también de paso, porque una central nuclear es cosa seria, no hay sino que recordar Chernobyl, ¿no? Y así estaría el avance, porque mientras ellos siguen instigando o siguen en Kursk, donde no están avanzando precisamente, como ya vimos, pues Rusia sí sigue avanzando aquí, en esta parte del Donbass. Efectivamente, estos son los 2 puntos de los que nos estaba hablando la agencia EFE. Estos 2 poblados fueron los que ya fueron liberados, según nos dice aquí Sputnik, por parte de las fuerzas rusas. Se trata de Konstantinovka y aquí en el norte Novoselazhne. Fueron recientemente liberadas por el ejército ruso y siguen avanzando. Recordemos que habíamos visto la semana pasada cómo había avanzado el ejército aquí en Krasnohorivka. También habían tomado New York, efectivamente, y están muy cerca, muy cerca ya a tiro de llegar a esta zona. Permítanme, lo ubico, ahora se me perdió. Aquí, justo aquí. Krasnoarmeysk, que es su nombre anterior, hoy conocida como Pokrovsk. Ya están a tiro efectivamente de la artillería rusa. Aquí hay al menos unas 10 millas, unos 10 kilómetros si no estoy mal. Y pues hacia allá es donde siguen yendo los esfuerzos de conquista rusos. Aquí también recorremos, este es el mapa como para que tengamos claro hacia dónde van. Se tomarían aquí Krasnoarmeysk, Pokrovsk. Lo que faltaría sería tomarse este corredor, Druskonovka, Kramatorsk y Sloviansk. Cuando tengan todo esto, Sloviansk, Kramatorsk, ya podríamos hablar de que tendrían el 100% de esta zona de Donetsk. Así que siguen los avances rusos, no se detienen, y mientras tanto, pues los ucranianos siguen en pérdidas y estancados en Kursk. Así que veremos cómo se sigue desenvolviendo y qué sigue pasando en este conflicto en esta semana que viene. Y bien, vamos a dejar hasta ahí el conflicto en Ucrania y vamos a seguir a los Estados Unidos de América, al imperio. Porque en esta semana la protagonista fue esta señora, la reina
Kamala, la ya proclamada reina Kamala Harris, que tuvo su primera entrevista con la CNN, junto a Tim Walz. Ahí están los dos sentaditos en una cafetería de algún estado, no recuerdo el estado en que le hicieron, de los Estados Unidos, donde se le hicieron una serie de preguntas a Kamala Harris. Unas cortas, de hecho la entrevista no dura más de 50 minutos, pero es como un poco difícil de encontrar en internet porque está partida por la CNN en unos 8 minutos. Si uno entra a la CNN, lo que va a ver es como los highlights que le quieren a uno proponer. Efectivamente, aquí tenemos el artículo que nos pone la CNN y nos señala cuáles son esos puntos importantes de la entrevista. Y nos dice, análisis, Harris gana impulso en su primera entrevista, pero deja vacíos en los detalles de las políticas. Es lo principal. Y no solo vacíos, vaciotes. La entrevista como tal empezó diciéndole o preguntándole a Kamala, Kamala, ¿qué harías en el primer día de gobierno, de tu gobierno, pues? Y básicamente respondió como, sí, bueno, hay muchas cosas que hacer, hay mucha cosa que podemos realizar. Básicamente esa fue su respuesta, señores, y no dio nada claro, no dio nada concreto de cuáles iban a ser los pasos. Recordó lo que ya ha dicho en anteriores ocasiones, que lo dijo incluso cuando fue el evento demócrata de que sí, nosotros con Biden logramos bajar el precio de la insulina, de que vamos a construir más casas. Trump no lo hizo, obviamente no perdió el tiempo para decir, es que lo heredamos de Trump, Trump es malo, heredamos una mala administración de Trump con el COVID y toda esta cuestión. Horrible, horrible todo. Así que así más o menos fue su entrevista. También una de las principales preguntas que le hicieron fue sobre el fracking. Le dijeron, a ver, candidata, vicepresidenta, usted por allá como en 2019, si no estoy mal, dijo que usted estaba inequívocamente en contra del fracking. ¿Y ahora usted qué dice? Ahora ella dice que no está en contra del fracking, de que no está en contra de una prohibición al fracking, en contra del fracking, es decir, que no prohibiría el fracking. Y su respuesta fue de que ella cree de que se puede generar todo un cambio climático, que se puede generar toda una agenda verde, mejor dicho, un Green New Deal, que es como le llaman, como toda una economía verde, ¿sí? Una nueva economía verde, que es a lo que se supone el mundo va a aspirar, pero sin necesidad de prohibir el fracking. Algo que suena como contradictorio, porque sabemos de que el fracking efectivamente afecta a los suelos, contamina toda la cuestión, pero de que obviamente no tiene por qué chocar contra la agenda verde, y remata diciendo de que sus valores no han cambiado. ¿Y cómo así? Cuando decía en 2019 que estaba en contra, ahora que no está en contra, pero no he cambiado, sigo siendo la misma Kamala. Sigue siendo la misma que está preocupada por el medio ambiente, pero go ahead con ese fracking, no hay problemas. También habló de la inmigración, se echó un poquito de flores diciendo de que ella había derrotado a mafias transnacionales y de que los había perseguido y toda la cuestión, pero tampoco dio ninguna pista concreta de qué iba a hacer frente a estas cosas. Así que ahí estuvo la entrevista, estuvo más bien flojita, en muchas ocasiones se le puede ver, si la miran, con una mirada no directamente a la entrevistadora, sino mirando hacia aquí abajo, que hay quienes dicen que en el lenguaje corporal cuando uno mira como en diagonal hacia abajo o hacia arriba, no estoy seguro cuál es, creo que hacia arriba, cuando uno mira hacia arriba en un speech, estás recordando, pero cuando miras en diagonal hacia abajo, estás como hilando, como fabricando tu respuesta. Así que tal vez, no sé si es que en esos momentos estaba fuera de base o qué, pero esta entrevista ni siquiera fue en vivo, fue una entrevista que fue pregrabada. Ya imagino que estuvo hilando algunas cosas no se le entendieron muy bien. Así que digamos que todavía se ve muy débil, y eso que todavía no ha encarado a Trump, ni siquiera se han visto frente a frente ninguna vez. De hecho, es algo que han dicho, no se han visto ni la primera vez en vivo con Trump. Algo que va a cambiar cuando veamos el primer debate presidencial, donde tal vez salga quemada, quién sabe, pero veremos qué ocurre con eso. Así que
esa fue la entrevista que le hicieron a Harris a grandes trazas. Acá incluso el mismo CNN lo dice de que no dio cuestiones claras, no dio detalles de cómo va a ser las cosas, sino respuestas vacías, respuestas como de pronto para salir del paso. En cuanto al tema, ya que lo veo acá, de Gaza, obviamente dijo de que apoyo lo que les decía antes, apoya siempre el derecho de Israel a defenderse, pero que también quiere la solución de dos estados porque Palestina ha sufrido mucho. Ni siquiera dice de que hay un genocidio en Gaza, sino que pues sigo apoyando a Netanyahu y es lo que todos hemos visto, ese continuismo que está proponiendo Kamala en la presidencia. Eso por ese lado. Por el otro lado tengo la foto de estos dos. Esta foto es el señor Jake Sullivan y aquí un ministro de Relaciones Internacionales de China que se estuvieron reuniendo en esta semana. Y esta foto es como, miren esa cara de esos dos de serios, como de... Es como si le dijeran a Jake, vaya y se toma la foto con su primo y sonría un poquito, huevón, que mire que usted me hace quedar siempre mal. Miren esa cara de, no quiero, este señor bien, huele a viejito. Los dos súper serios y así. Pero estuvo reuniéndose efectivamente Estados Unidos y China. Estos son actos de diplomacia que se nos pueden perder, pero que hay que tenerlos en cuenta porque ahí es donde se juegan grandes cosas. Aquí lo escribía Foreign Policy, esta revista americana, sobre qué esperar de la visita de Jake Sullivan a China. Efectivamente nos hablaban de que fue a ver a China. Obviamente esto no es la primera vez de que haya pasado. Desde 2022, nos recuerdan aquí, China y Estados Unidos reiniciaron otra vez como sus relaciones diplomáticas para intentar llevar un poquito mejor las cosas, ¿verdad? Porque antes en la administración Trump, o antes era muy cerrado. Recordemos que sigue habiendo una guerra comercial con los chinos de parte de los Estados Unidos, con cuestiones arancelarias, los taxes, toda esta cuestión que sigue pasando. Aquí nos dice directamente de que los republicanos criticaron a la administración Biden de que estas conversaciones son una pérdida de energía, son un esfuerzo desperdiciado, les dice. Y acá nos dice además de que China ha cometido, ha alcanzado significativos goals o intereses en el cambio climático en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. Esto se refiere a que ellos están trabajando también en la parte del clima, del medio ambiente. En el mismo artículo nos explican de que ha puesto ciertas barreras a la industria del acero para frenar un poco las emisiones de dióxido de carbono, porque China es uno de los mayores contaminantes en el mundo. Además de eso, de los precursores, de los 3 precursores del fentanilo, y de también restaurar las relaciones o las comunicaciones militares, de militar a militar, military to military, entre China y Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos hay un problema súper importante con el fentanilo que arrasa, y hemos visto videos atroces sobre el fentanilo en los Estados Unidos, y los mayores precursores pues los venden los chinos, salen de allá. No es que directamente China lo haga porque los quiere joder, sino porque pues ellos son los grandes productores. China es la gran fábrica del mundo y vende estos productos que son precursores del fentanilo, que el fentanilo es un medicamento que se utiliza en la medicina como tal, para los dolores, para calmar. Obviamente bien utilizado, es un medicamento, pero que puede ser también una droga, que es la forma horrible y terrible de utilizarlo, ¿verdad? Así que esto es lo que nos dice más o menos de Foreign Policy, de que Sullivan, o la visita de Sullivan, se estabiliza, o lo que busca es crear comunicación y estabilidad entre las dos naciones frente a una posible reunión entre Biden y el presidente chino Xi Jinping en este mismo año, frente pues a lo que sería el G20 y la economía del Asia-Pacífico. Son cumbres que se van a dar este año todavía y que realmente son muy importantes para ver la estabilidad de la zona. Recordemos que es demasiado importante para Estados Unidos el tema de China, y es el otro frente que tienen abierto aparte del de Ucrania. Allá es donde se está jugando el nuevo mundo multipolar. Así que esta serie de reuniones
pues lo que tratan de hacer es como mantener un poco la calma y ver de que siguen habiendo conversaciones. Recordemos que a pesar de que estos dos son enemigos, pues mantienen los canales de comunicación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Rusia. A pesar de que se la llevan mal o algo así, los canales de comunicación pues siguen estando abiertos para pues poder prevenir ciertas cosas o maniobrar. Así que así está la cuestión. Ellos siguen hablando. Y vamos a ver en qué resulta todo esto. China por su parte quiere obviamente que le quiten aranceles, que le quiten estas restricciones absurdas que le han puesto. Acá incluso mencionan a Canadá sobre que también subió o igualó los impuestos a los vehículos eléctricos, porque China es el mayor exportador de vehículos eléctricos y ahorita es como el number one vendiendo vehículos eléctricos, y veremos cómo esto beneficia a China. Incluso aquí lo decían de que ellos tendrían que darle a China algo muy o un regalo muy bueno como para que ellos también pudieran darle algo muy bueno a los Estados Unidos. Así comienzan las negociaciones, así comienza la diplomacia, así que veremos qué sigue ocurriendo entre China y Estados Unidos más adelante en este año. Y la última noticia, vamos a irnos directo aquí a lo último. Vamos a viajar, si esto me permite salir, sería bueno, a Francia. En esta semana, se los estuvimos comentando el lunes, vimos esto y el mundo vio directamente la detención de este hombre que están viendo ya en pantalla. No sé si ya cargó. Aquí, a ver, se me fue. Ahí está. Este hombre que estamos viendo ya en pantalla, él es Pavel Durov. Aquí lo cuotean y dice como para ser realmente libre tienes que estar listo y arriesgarte o arriesgarlo todo por la libertad. Es lo que nos dice Pavel Durov, y obviamente en esta semana pues se vio involucrado, se vio arrestado en Francia. Pues efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué? No sabemos muy bien exactamente, sino por tener una red social que según ellos, según los franceses, pues atentaba o permitía la proliferación de grupos terroristas o extremistas dentro de sus redes. Sabemos que Telegram es el lugar donde todo el mundo puede publicar con libre expresión, encriptado, no se puede acceder a las ubicaciones de las personas y es totalmente restringido, así que es un lugar de los pocos que donde todavía puede haber libre expresión y no vigilancia. Así que esto le preocupa mucho a las personas que están más bien como constreñidas o que más bien quieren controlar la opinión y lo que uno quiera pensar. Así que esto, de una vez, muchas personas lo dijeron, es un ataque a la expresión, a la libre expresión. El mismo Elon Musk salió diciendo, esto es un ataque a la libre expresión. También salió Edward Snowden diciendo de que lo que le hicieron a Durov fue un secuestro directamente, de que lo habían secuestrado. Y aquí tengo un artículo que escribió Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, que de verdad se lo recomiendo mucho, está en Sputnik, él escribe para Sputnik cada semana, diciéndonos, esto tal vez no tuviera que ver, pero sí tiene que ver totalmente. Mark Zuckerberg lanza una bomba mediática contra Kamala Harris por su censura. Aquí nos dice, además, el mandamás de Meta, después de haber felicitado a Trump por su valentía tras el atentado en su contra, lanza una bomba mediática al exponer dos confesiones tectónicas. Una, haber estrangulado el asunto delicado de la laptop de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y dos, haber sido presionado por Kamala y Biden por los contenidos del COVID, del bicho 19. Acá nos recuerda efectivamente, en medio de la feroz protesta global por la obscena censura a Telegram, con el secuestro de, según Edward Snowden, lo que les decía, de su dueño Pavel Durov, cuando arrecia el ataque a la libertad de expresión en Occidente en vísperas de la crucial elección presidencial. Este señor, en el artículo como tal, nos están contando de que efectivamente Zuckerberg recibió al FBI o fue presionado por el FBI para que no contara esta historia o no se expandiera la historia sobre la laptop de Hunter Biden. En ese tiempo, que era 2020, eran las elecciones donde ganó Joe Biden. Si eso hubiera salido a la luz, la historia sería otra y tal vez Trump sería el presidente en este momento. Pero no, al contrario, fue presionado para que esa historia no saliera
y además de que se vieran los relatos de que supuestamente los rusos eran los que tenían injerencia en las elecciones americanas, algo que se demostró totalmente mentira y que el mismo Zuckerberg está aquí aceptando. Y además nos dice de que se estaban presionando para las cuestiones del COVID. Nos dice, Zuckerberg envió una carta estrujante al mandamás del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, donde admite que funcionarios de la administración Biden presionaron en forma repetida a Facebook para suprimir la información sobre el ya muy polémico COVID-19. Y acá nos pregunta, pone la pregunta el doctor Jalife, ¿qué se esconde realmente detrás de la pandemia? Cuando todavía no se investiga a los biolaboratorios fabricantes de armas biológicas en Ucrania, presuntamente creados por la pugnaz Victoria Nuland. Recordemos una cosa, y es que a partir de toda la cuestión en Ucrania, cuando empezó, apenas eso recién empezó, meses apenas recién empezada la operación militar especial de Putin en Ucrania, se encontraron biolaboratorios, laboratorios pues de los gringos en territorio ucraniano. Estos son laboratorios donde se tenía el acceso pues a crear armamento biológico. Este tipo de laboratorios es donde pueden crear armamento biológico, armas biológicas o incluso químicas, podríamos decir. Y se encontraron allá. ¿Y esto quién más ha dicho? ¿Quién más dijo algo sobre esto? Nadie más ha dicho nada. Han estado callados. Así que nos deja mucho en qué pensar, y que Zuckerberg diga esto es como que el hecho todavía sigue siendo bastante turbio detrás de lo que pasó en 2020 y de lo que sigue pasando. Y ahora pues con esto imagínense, Zuckerberg justifica su censura, que visto en retrospectiva definió la elección pasada en Estados Unidos y quizá hasta la bifurcación de su destino histórico, de que el FBI le advirtió que se trataba de una operación de potencial de desinformación rusa, supuestamente, sobre la familia de Biden y el Burisma en medio de la elección del 2020. Este artículo es muy bueno, tienen que leerlo, no tiene nada de desperdicio, y ahí nos muestra efectivamente de cómo interactúan los gobiernos ahorita con estas empresas de redes sociales, donde pueden cambiar la percepción de la gente. Nomás hay que pensar en lo que pasó también en esos tiempos con Cambridge Analytica, que influían en la toma de decisiones de las personas, en el voto, en qué es lo que tienes que ver, y esa burbuja mental en la que nos ponen, y que sigue pasando hoy en día, que sigue pasando aquí en YouTube, en Facebook, en todas partes, donde hablas de un tema delicado y tu video no se va a ver, donde hablas de ciertas cosas y te censuran o te hacen shadow banning, todas estas prácticas que los gobiernos conocen, que las empresas conocen y que nosotros ni siquiera alcanzamos a dimensionar el alcance que tienen. Así que ahí está la cuestión. Ahí está lo de la libertad de expresión, la supuestamente libertad que tenemos y que cada día más está más en duda, más en riesgo, diría yo, para proteger a una supuesta democracia, o a esos que dicen, y se llenan la boca, más bien, de que son los demócratas, o los más grandes demócratas que el mundo haya visto. Y creo que esa palabra ya no significa nada para ellos. Así que así están las cosas en este momento. No es más por mi parte durante esta semana. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, un likecito, compartir, me ayudaría bastante. Y si un día nos vemos por la calle, los voy a invitar a una pola. Nomás pídanmela. Y nos vamos por una buena pola y veremos qué ocurre en esta semana, que promete muchas más cositas. Tengan una feliz semana, cuídense. Y adiós.